Estimados y estimadas, un placer saludarles en el contexto del 7º Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología, Ética e Inteligencia Artificial en Educación. Mi nombre es Andrea Cívico Ariza y soy profesora ayudante doctora de la Universidad de Málaga, dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Mis líneas de investigación se centran especialmente en la tecnología educativa, la formación del profesorado y la metodología activa. En esta ocasión, la ponencia que se presenta lleva por título Uso responsable y ético de la inteligencia artificial en la educación superior, enmarcada dentro del eje Ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la educación. El propósito es conocer que más que aprender a utilizar la inteligencia artificial, el gran reto de nuestro tiempo consiste en aprender a convivir con ella. En este sentido, la IA se ha integrado de manera silenciosa pero profunda en nuestra vida cotidiana, modificando cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, investigamos y, por supuesto, cómo aprendemos. Esta convivencia no es neutra, exige una comprensión crítica de su origen, de sus posibilidades y de sus límites. Educar para convivir con la IA implica formar ciudadanos capaces de dialogar con la tecnología desde la reflexión, la ética y el conocimiento, y no desde la dependencia o el miedo. Por ello, antes de abordar su presencia en el ámbito educativo, resulta imprescindible situar la inteligencia artificial en su contexto histórico y social, entendiendo de dónde surge, cómo ha evolucionado y por qué su impacto actual nos interpela como docentes, investigadores y responsables de formar a las generaciones que vivirán plenamente en la era algorítmica. Y es que, en apenas unas décadas, la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa lejana que parecía más bien sacado de un contexto de ciencia ficción a convertirse en una presencia constante en nuestro día a día. Está en los sistemas que gestionan la sanidad, en los algoritmos que guían la economía, en la política, en los motores sobre todo que estructuran la comunicación y también de manera cada vez más visible en los entornos educativos. Y es que la inteligencia artificial no es un fenómeno del futuro, sino que forma parte del presente y condiciona la forma en la que trabajamos, aprendemos y, por supuesto, nos relacionamos. Este avance no podemos entenderlo como una moda tecnológica pasajera, sino más bien como un cambio de paradigma cultural y cognitivo que nos obliga a repensar la relación entre el ser humano y la tecnología. La cuestión no es si la inteligencia artificial transformará nuestras vidas, sino cómo elegimos convivir con ella y qué papel queremos que desempeñe en los procesos educativos y sobre todo, qué valores debe orientar su desarrollo y su uso. Y es que en este sentido, educar para convivir con la IA se convierte en una tarea esencial, ya que no basta con aprender a manejar herramientas inteligentes, sino que se trata de comprender su lógica, sus límites y sus implicaciones éticas. Por lo tanto, la educación tiene hoy la responsabilidad de formar a ciudadanos y ciudadanas capaces de interpretar los algoritmos, pero también de cuestionar sus decisiones y de utilizarlos de manera crítica, creativa y responsable. Para ello, a lo largo de esta ponencia, recordaremos 5 grandes ejes que nos permitirán comprender la magnitud de este desafío. En primer lugar, como vemos en nuestra presentación, realizaremos un breve recorrido histórico por los orígenes de la inteligencia artificial, para situar sobre todo su evolución hasta llegar al momento presente, hasta la actualidad. En segundo lugar, analizaremos su impacto en la sociedad contemporánea, un impacto que, podemos decir, redefine nuestra forma de producción, comunicación y conocimiento. En tercer lugar, vamos a abordar el papel de la inteligencia artificial en la educación, ya que constituye un presente tangible en las aulas y en las universidades. Posteriormente, exploraremos la irrupción de la inteligencia artificial generativa que está provocando una profunda transformación en la docencia, en la investigación y en la evaluación. Y finalmente vamos a cerrar esta ponencia con una reflexión sobre la necesidad de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, definiendo, por supuesto, cuestiones críticas como el plagio académico, los sesgos, la sostenibilidad tecnológica y la construcción de una ciudadanía digital comprometida y cada día más consciente del uso de la inteligencia artificial. Bien,
Origen e impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. La historia de la inteligencia artificial no comienza con ChatGPT ni con los sistemas actuales de aprendizaje automático, sino que sus raíces se remontan a mediados del siglo XX, cuando matemáticos, filósofos e ingenieros empezaron a preguntarse si las máquinas podían llegar a pensar. En este sentido fue Alan Turing, en 1950, quien formuló la pregunta fundacional: ¿pueden las máquinas pensar? Y propuso su famoso test de Turing, como una forma de evaluar la inteligencia de una máquina en función de su capacidad para imitar el comportamiento humano. De ahí, la década de 1950 marcó el nacimiento formal del campo de la inteligencia artificial. En este sentido, en 1956, en el encuentro de Dartmouth College, fue considerado el punto de partida oficial de la disciplina. Su visión era ambiciosa, era crear sistemas capaces de razonar, aprender y resolver problemas como lo hacen las mentes humanas. Y aquellos primeros años pues estuvieron dominados por el optimismo. Se desarrollaron los primeros programas de resolución de problemas, los sistemas de razonamiento lógico, los precursores de los lenguajes de programación orientados a la inteligencia artificial. Pero sin embargo, el entusiasmo inicial dio pronto paso a un periodo de estancamiento, conocido como los inviernos de la inteligencia artificial. Y es que cuando los límites tecnológicos de la época empezaron a impedir que se materializaran esas expectativas, los ánimos pues decayeron un poco. Y no fue hasta los años 80 y 90 cuando la inteligencia artificial experimentó de nuevo un impulso con los avances en el aprendizaje automático, el Machine Learning, y el desarrollo de sistemas expertos capaces de emular la toma de decisiones humanas en ámbitos concretos como por ejemplo la medicina o la ingeniería. En este sentido, el verdadero punto de inflexión en la inteligencia artificial llegó, pues podemos decir que con el cambio del siglo, sobre todo impulsado por el crecimiento exponencial de los propios datos, la cantidad de datos que había en las redes y de la capacidad computacional de las máquinas. Esto pues permitió combinar los datos y que dieron lugar al Big Data y el aprendizaje profundo y las redes neuronales artificiales permitieron que los algoritmos pudieran aprender patrones mucho más complejos de lo que venían haciendo, que también pudieran reconocer imágenes, que pudieran procesar un lenguaje natural y generar contenido nuevo a partir de lo que ya tenían. A continuación, pues la inteligencia artificial comenzó así a integrarse pues, de una forma más invisible, por decirlo de una forma, en los motores de búsqueda, en las redes sociales, en los asistentes virtuales o en los sistemas de recomendación que a todos nos salen en las páginas y en los buscadores de internet. Y todo esto fue ganando terreno sin que la gran mayoría de los usuarios pues, fueran plenamente conscientes de ello. Así, pues hoy asistimos a una nueva fase, que es la protagonizada por la inteligencia artificial generativa, que ha permitido pues, democratizar el acceso a la tecnología de creación automática, por ejemplo, de texto, de imágenes, de sonido o de código. Para ello, pues herramientas como ChatGPT, DALL-E o Gemini han puesto en manos de cualquier persona un poder creativo que hasta hace muy poco tiempo parecía especialmente reservado a expertos o programadores. Y es que en esta nueva etapa la inteligencia artificial plantea oportunidades extraordinarias, pero también plantea grandes interrogantes sobre la autoría, sobre la veracidad de la información y sobre todo sobre la formación de un pensamiento crítico de las personas que utilizan esta tecnología. Pues para ello, pues, hacer este recorrido histórico no es un ejercicio de nostalgia académica, sino más bien consideramos que es una condición necesaria para educar de manera consciente en la era algorítmica, porque es muy importante saber de dónde venimos, como cualquier tipo de contexto, pues de dónde viene la inteligencia artificial,
nos va a ayudar a entender que no se trata de una tecnología neutra ni inevitable, sino que es una tecnología que nace de la construcción humana y que refleja nuestras decisiones, nuestros valores, nuestros objetivos. Y precisamente en este punto donde debemos detenernos para analizar pues, el impacto actual de la inteligencia artificial, porque no es un impacto que solo se limite al plano tecnológico, sino que es un impacto que redefine la forma en la que vivimos, como decimos, en la que nos comunicamos, en la que investigamos y en la que aprendemos. En este sentido, centrándonos sobre todo en el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, podemos decir que vivimos en una sociedad donde la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta auxiliar para convertirse en una infraestructura invisible que organiza, podríamos decir, que buena parte de nuestra vida cotidiana. Y es que desde el primer momento en el que desbloqueamos un teléfono, pedimos una cita médica, buscamos información o, por ejemplo, realizamos cualquier compra por internet, estamos interactuando ya con sistemas de inteligencia artificial que van a procesar, a analizar y a predecir nuestras acciones. Y es que su presencia es imperceptible, podríamos decir. No somos ni totalmente ni plenamente conscientes de hasta qué punto somos usuarios de inteligencia artificial, ya que esta, pues, la mayoría de las veces en estas acciones que estamos comentando, actúa en segundo plano, porque toma decisiones importantes o toma un papel importante en nuestras decisiones, sobre todo en las decisiones que nosotros desarrollamos y en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo las relacionadas con la educación, con el ocio, con la seguridad, con la política, con la economía. Y esto pues hace que el impacto que tenga sea un fenómeno transversal que va atravesando por todas y cada una de las dimensiones de la sociedad contemporánea en la que nos encontramos. Si por ejemplo hablamos del plano económico, como estaba diciendo, porque suena un poco más extraño decir que la inteligencia artificial toma parte de tu economía, sino concretamente si hablamos del plano económico, pues los algoritmos optimizan la producción, la logística, el consumo, generan también nuevos modelos de negocio, pero también están presentes las tensiones que se producen en el mercado laboral y de ahí van redefiniendo el concepto de trabajo humano, porque van formando cada vez mayor parte de aspectos del plano donde las personas desarrollan su labor de trabajo. Esto en el plano económico. Pero si nos centramos, por ejemplo, en el plano de la salud, los sistemas inteligentes apoyan diagnósticos, gestionan historiales clínicos, facilitan el desarrollo personal y individualizado de tratamiento. Mientras que si nos referimos, por ejemplo, a la comunicación, pues estamos hartos y hartas de ver que los algoritmos determinan qué contenidos vemos, con quién vamos a interactuar, y todo esto se hace desde un plano que muchas veces, como digo, no somos conscientes. Y este poder de selección y también podemos llamarlo de jerarquización de la información ha dado lugar a lo que algunos autores pues llaman una sociedad algorítmica, que es lo que estaba repitiendo desde que empezábamos, una sociedad que entiende y forma parte del algoritmo y entiende, como digo, ese algoritmo. Y es que las decisiones que se toman de forma automática moldean las percepciones, moldean los hábitos y moldean sobre todo las opiniones colectivas de las personas que conforman, como estamos diciendo, esta sociedad contemporánea en la que nos encontramos. Sin embargo, podemos decir que todas estas acciones, todo esto que estamos comentando, todo este progreso, al fin y al cabo, viene acompañado de nuevos dilemas éticos y sociales. Y es que la falta de transparencia de estos sistemas automatizados, los sesgos, como hemos comentado, los sesgos que incorporan los datos, la manipulación informativa
o la vigilancia digital. Son algunos de los riesgos que más se están discutiendo últimamente de la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial no solo refleja esta sociedad contemporánea, sino que también reproduce e incluso amplifica pues sus desigualdades, los valores dominantes o incluso las brechas de poder. Y es en este contexto donde hablar de impacto no implica únicamente hablar de medir beneficios y avances, sino también implica cuestionar las condiciones bajo las cuales se produce ese impacto y quiénes son los verdaderos beneficiarios. De aquí podemos decir que sale el gran desafío del presente. Y este gran desafío no es tanto desarrollar nuevas tecnologías, como estamos diciendo, sino es desarrollar una cultura que promueva la alfabetización digital crítica, la transparencia algorítmica y especialmente la responsabilidad colectiva en el diseño, el uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Y es que educar para convivir con la inteligencia artificial significa, en este sentido, que desde la educación se formen ciudadanos capaces de comprender el funcionamiento de los sistemas inteligentes, pero también de participar activamente en su orientación ética y social, como estamos comentando. Y, como decimos, es aquí precisamente donde el ámbito educativo tiene ese gran reto, porque adquiere una dimensión decisiva. La educación, y especialmente la educación superior, se sitúa en el corazón de esa transformación como ese espacio donde se forman a los futuros profesionales, pero también como ese laboratorio de innovación, de investigación y de pensamiento crítico, donde las personas analizan cómo la inteligencia artificial está modificando los procesos de adquisición de conocimiento, la gestión académica o simplemente la propia naturaleza del conocimiento. Todo esto son unas parcelas que urgen tratar y abordar. Por ello, a continuación, pues vamos a abordar el segundo gran bloque de esta ponencia, que es el papel de la inteligencia artificial en la educación superior, explorando pues su presencia en la enseñanza, en la investigación y en la gestión universitaria, ya que por educación no es solo la parte de enseñanza, sino también tenemos que tener en cuenta que es la investigación y esa parte de gestión, como también los desafíos pedagógicos y éticos que acompañan la integración de la inteligencia artificial dentro del sistema y el proceso educativo. En este sentido, la educación superior ocupa un lugar estratégico en la relación entre la inteligencia artificial y la sociedad. ¿Por qué? Porque las universidades no solo son espacios donde se investiga, se desarrolla la inteligencia artificial y se imparte la docencia, sino también son lugares donde se aprende a convivir con los medios tecnológicos. En este caso, se aprende a convivir con la inteligencia artificial. Y es que en este contexto, pues, la irrupción de la inteligencia artificial representa una oportunidad sin precedentes, podríamos decir, sobre todo para repensar los procesos de enseñanza, de investigación y de gestión académica. Pero no solo eso, sino también para repensar todo aquellos dilemas éticos y pedagógicos que conlleva la aplicación de la inteligencia artificial en el día a día. Y es que la clave no está únicamente en incorporar herramientas inteligentes, sino más bien todo lo contrario, en diseñar modelos formativos que enseñen a utilizar la inteligencia artificial con sentido, con responsabilidad, con criterio académico, no solo el desarrollar X herramienta para impartir una sesión para transmitir los conocimientos, sino dar un paso más allá. Comprender cómo la inteligencia artificial está transformando la educación superior nos puede permitir avanzar hacia un contexto universitario
hacia una universidad más innovadora, pero también más humana, más consciente y sobre todo más ética. Y es que la revolución de la inteligencia artificial generativa y los cambios que se han ido sucediendo en la educación ha marcado un punto de inflexión en la historia de la tecnología de nuestra sociedad, porque a diferencia de otras formas de inteligencia artificial que hemos nombrado en las diapositivas anteriores, en las que hemos contado el origen de la inteligencia artificial, que estaban más centradas en el análisis, en la clasificación, en la reproducción de patrones, la inteligencia artificial generativa no solo nos permite interpretar datos, sino que, como decimos, da un paso más y transforma en nuevos productos culturales y cognitivos aspectos que ya estábamos trabajando. Además también, pues como todas sabemos, es capaz de redactar textos coherentes, de crear imágenes realistas, de componer música, de generar código informático y todo esto en cuestión de menos segundos. Y esta capacidad creativa, automatizada, podríamos decir que sitúa la educación ante un reto sin precedentes. Porque si cualquier estudiante puede solicitar a un sistema inteligente que elabore un ensayo o resuelva un problema complejo, la evaluación que conocemos hasta ahora, hasta hace recientemente, basada únicamente en la reproducción de información, pierde totalmente su sentido, porque ya no basta con medir lo que el alumnado recuerda o es capaz de reproducir, sino que tenemos que dar un paso más y medir lo que comprende, interpreta, analiza y sobre todo lo que es capaz de construir de manera crítica y ética. En este contexto, pues podemos decir que la educación necesita transformarse en profundidad y realizar una serie de cambios como los que vemos aquí en el gráfico de la presentación. En primer lugar, pues pasamos del conocimiento a la competencia. ¿Por qué? Porque lo relevante, como estamos diciendo, ya no es memorizar, sino comprender, aplicar, crear y reflexionar. En segundo lugar, pasamos del producto al proceso. ¿Y esto a qué nos referimos? Nos referimos a que la evaluación debe centrarse en el camino de aprendizaje, en valorar la investigación, en valorar la toma de decisiones y cómo yo construyo mi discurso, es decir, la forma en la que argumento mi postura, más que el resultado final que he obtenido. En tercer lugar, pues de la individualidad a la colaboración. Porque, como hemos dicho, la inteligencia artificial generativa puede automatizar tareas mecánicas, pero no puede sustituir la cooperación, ni la empatía, ni la ética profesional, sino que estas son competencias que deben fortalecerse en la escuela y en la universidad. Y por último, de la instrucción al acompañamiento, porque el docente deja de ser un transmisor de saberes para convertirse en un mediador que guía, es decir, una persona, una figura que cuestiona y que orienta el pensamiento crítico del alumnado, más que un mero transmisor de conocimiento. Entonces, todas estas cosas que ya ven, que al fin y al cabo no son nuevas, sino que venimos comentándolas desde hace bastante tiempo, vemos como con la inteligencia artificial generativa tiene todavía más sentido dar ese paso en la educación, sobre todo en la educación superior, que facilita ese contexto de reflexión, de crítica, de análisis con el alumnado. Entonces tiene más sentido que lleguemos por fin a alcanzar estas metas que nos proponemos. Porque tenemos que entender que, como estamos comentando, la inteligencia artificial, lejos de verlo como una amenaza, está redefiniendo el aprendizaje en el siglo XXI, porque nos obliga como digo, a abandonar esos modelos centrados en simplemente la acumulación de información y nos dirige a avanzar hacia unos modelos donde la creatividad, la reflexión ética, la inteligencia colectiva sean pues los pilares de una educación verdaderamente transformadora. Y por ello la inteligencia artificial en la educación superior debe
abarcar diferentes ámbitos, como veremos en la siguiente diapositiva. Diferentes ámbitos como son la docencia, la investigación y la gestión. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial en la educación superior se ha convertido en un fenómeno transversal que afecta a todos los niveles del quehacer universitario. Como estamos diciendo, no es solo una herramienta tecnológica, sino es un nuevo ecosistema, podríamos decir, un nuevo ecosistema cognitivo y organizativo que redefine la enseñanza, la producción del conocimiento y sobre todo también la gestión académica. Y es que, pues en este sentido, la inteligencia artificial está actuando como un catalizador, podríamos decir, del cambio universitario y está impulsando una transformación profunda en estas dimensiones clave que vemos en la siguiente presentación, que son la docencia, la investigación y la gestión institucional. Centrándonos en la inteligencia artificial en la docencia universitaria, podemos decir que la docencia universitaria está experimentando una metamorfosis profunda, impulsada sobre todo por la inteligencia artificial, porque, como estamos diciendo, ya no se trata solo de añadir herramientas digitales al aula, sino de repensar, y digo, hago hincapié en repensar, el papel pues, del conocimiento, del profesorado y del alumnado en aquellos entornos donde la inteligencia artificial puede generar contenido, puede personalizar itinerarios formativos y puede acompañar los procesos de aprendizaje. Y como estaba diciendo, que la inteligencia artificial generativa, concretamente, ha introducido nuevas posibilidades pedagógicas, porque tenemos desde asistentes virtuales que responden dudas en tiempo real, hasta sistemas que adaptan materiales según el desarrollo cognitivo del estudiante. Y esta capacidad de personalización pues, abre la puerta a una enseñanza más inclusiva y a una enseñanza que es capaz de atender a la diversidad de ritmos, a la diversidad de intereses y a la diversidad de necesidades del alumnado. Pero esto hay que tener en cuenta que esa transformación exige una redefinición también del rol docente, del rol del profesorado, porque como estamos diciendo, el profesorado deja de ser el único depositario del saber para convertirse más bien en un, como hemos dicho antes, utilizar la misma terminología, en un mediador, en un curador también y en un guía de pensamiento crítico. Y en este nuevo escenario, pues, enseñar no es solo transmitir conocimiento y transmitir contenido, sino es formar en el uso ético de las tecnologías, es fomentar la autoría intelectual, es cultivar la autonomía reflexiva, es crear espacios de debate, de diálogo, porque además la inteligencia artificial permite también redefinir las metodologías activas, permite hacer simulaciones, laboratorios virtuales, análisis de datos en tiempo real, aprendizaje basado en proyectos con apoyo de sistemas de inteligencia artificial y todas estas estrategias no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también preparan al alumnado para un mundo profesional donde la colaboración con los sistemas automatizados será lo más común que nos podamos encontrar. Y esto pues hace que surjan ciertos dilemas, como las dos cuestiones que dejo aquí en el aire. Hacen que surjan ciertos dilemas porque ¿cómo garantizar que el uso de la inteligencia artificial no sustituya el esfuerzo intelectual? O también, la siguiente pregunta que tenemos aquí en la presentación que os lanzo es ¿cómo evitar que el aprendizaje se convierta en una delegación acrítica en algoritmos? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues la respuesta a todo esto está en la educación, en que la respuesta no es prohibir, sino educar. Y enseñar a preguntar, enseñar a contrastar y sobre todo enseñar a discernir al alumnado. Y todo esto no es más que formar ciudadanos digitales capaces de convivir con la inteligencia artificial sin perder esa parte de humanidad que nos diferencia y nos identifica. Y esto en relación a cuando hablamos de inteligencia artificial en la docencia universitaria.
Si nos centramos ahora en la inteligencia artificial en la investigación universitaria, tenemos que tener en cuenta que la investigación académica ha sido históricamente uno de los motores del progreso social. Y con la llegada de la inteligencia artificial, este motor ha ganado una potencia hasta ahora inédita, porque la inteligencia artificial permite, como he dicho, analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones ocultos, permite generar hipótesis, y permite incluso hasta redactar borradores de artículos científicos. Entonces, en todos los campos ha sido esencial, pero sobre todo en campos como la biomedicina, la astrofísica o en campos como de las ciencias sociales computacionales, esto ha supuesto una revolución. Y es que la inteligencia artificial generativa no solo tiene esa parte de revolucionaria, sino que también tiene otro aspecto muy importante, que es que está democratizando el acceso a la producción científica. Porque aquellos investigadores con menos recursos pueden utilizar sistemas inteligentes para, por ejemplo, traducir textos, para revisar bibliografía, para generar visualizaciones o incluso para simular modelos que estaban en desarrollo. Y esto pues contribuye a reducir la brecha entre los centros en ocasiones de élite y las universidades más periféricas y favorece pues que la ciencia sea mucho más colaborativa y abierta, y esto es una gran ventaja que la inteligencia artificial generativa ha impulsado en la investigación universitaria. Pero también es cierto que, como todo lo que estamos viendo en esta ponencia, tiene una cara positiva y una cara menos positiva. Y la cara menos positiva es que esta aceleración de investigación también plantea muchos riesgos epistemológicos. Y son las preguntas que aquí os pongo en la presentación, que es ¿qué ocurre cuando los algoritmos proponen conclusiones sin que el investigador comprenda el proceso? O también otro riesgo es cómo evitar que la automatización debilite el rigor metodológico. Y por último, una cuestión también muy importante es qué papel juega la autoría cuando un sistema de inteligencia artificial ha generado parte del contenido. Entonces la respuesta muchas veces a esta pregunta se hace compleja, pero se hace compleja porque tenemos que tenemos que tener en cuenta que una respuesta a cualquier tipo de pregunta de esta índole conlleva una reflexión ética y una ética de la investigación que debe estar adaptada a un nuevo contexto, porque es necesario establecer criterios claros sobre el uso de la inteligencia artificial en la producción científica. Es necesario hablar de transparencia en los métodos, hablar de reconocimiento de las contribuciones algorítmicas, hablar de formación en epistemología digital y quién debe hablar y en qué espacio se debe hablar de todo esto. Pues la universidad, como estamos diciendo, debe ser la entidad que lidere este debate, no solo como mera usuaria de inteligencia artificial, sino como ese garante de pensamiento crítico y del conocimiento responsable. Entonces es en estos espacios donde se juega un papel fundamental ese pasito más hacia una ética y hacia una responsabilidad de la inteligencia artificial y de la autoría y de la producción científica. Entonces, para acabar un poquito con esta parte, decir que la inteligencia artificial puede ser aliada en la lucha contra el fraude académico, porque también permite el desarrollo de sistemas de plagio, de análisis de integridad de datos experimentales y de verificación de fuentes. Ella misma, hay programas que detectan la propia inteligencia artificial, pero su uso debe ser proporcional, respetuoso y sobre todo orientado a educar más que a vigilar, porque la investigación universitaria debe seguir siendo un espacio de libertad intelectual, no un espacio de control algorítmico.
Y esta reflexión es muy importante tenerla en cuenta cuando hablamos de la investigación universitaria. Por eso el título de este apartado es Aceleración, Acceso y Nuevos Paradigmas. Entonces, quiero que reflexionemos un poco sobre ese nuevo paradigma. La tercera dimensión de la transformación universitaria impulsada por la inteligencia artificial se encuentra en la gestión institucional. Y aquí encontramos matrícula automatizada, sistemas predictivos de abandono escolar, análisis del rendimiento académico, planificación de recursos docentes. Y es que la inteligencia artificial está optimizando procesos que antes requerían grandes esfuerzos administrativos. Y esta automatización pues, permite liberar tiempo, permite liberar recursos que pueden designarse a mejorar la calidad educativa. Sin embargo, esta eficiencia no debe confundirse con la deshumanización. ¿Por qué? Porque la gestión académica no es solo logística, es también relación, escucha y cuidado. Por eso el uso de la inteligencia artificial debe estar orientado a fortalecer la dimensión humana de la universidad y no tanto a sustituirla. Y los algoritmos, por supuesto, pueden ayudar a tomar decisiones, pero no deben reemplazar nunca el juicio ético ni la sensibilidad institucional. Además, la gestión universitaria con la inteligencia artificial plantea desafíos en términos de privacidad, transparencia y equidad, como vemos aquí en la presentación. Porque ¿quién controla los datos? ¿Cómo se evita que los sistemas reproduzcan sesgo? ¿Qué garantía existen entre las decisiones automatizadas sean justas o no sean justas? Y pues en la universidad a quien corresponde establecer marcos normativos que sean claros y que estén basados en la protección de los derechos y en la rendición de cuentas. Y es que en este sentido, la inteligencia artificial puede ser también una herramienta para la gobernanza participativa. ¿Por qué? Porque las plataformas que recogen las propuestas del alumnado, los sistemas que analizan el impacto de las políticas académicas, los modelos que simulan escenarios futuros, todo ello favorece la gestión universitaria del siglo XXI. Pero esta gestión, como estamos diciendo, debe ser inteligente, sí, pero ante todo debe ser democrática, inclusiva y ética. Y esto nos lleva al siguiente y último apartado de nuestra ponencia. Este último gran bloque, ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, hace referencia a que la inteligencia artificial no es neutral. Cada algoritmo encierra decisiones, valores y prioridades que reflejan y en ocasiones incluso amplifican las decisiones de nuestra sociedad. Concretamente, en el ámbito educativo, donde se forman a las futuras generaciones, el uso de la inteligencia artificial exige una mirada ética que vaya más allá de la simple fascinación tecnológica, porque no basta con preguntarse qué puede hacer la inteligencia artificial, sino que debemos preguntarnos qué debe hacer, cómo debe hacerlo y para quién debe hacerlo, ya que la ética no es un complemento, sino es el corazón de una transformación educativa que aspira a ser más justa, más inclusiva y especialmente más sostenible. En este sentido, pues la ética en el uso de la inteligencia artificial no es una cuestión abstracta, sino más bien es una cuestión de la práctica cotidiana que afecta directamente a la calidad del aprendizaje, porque afecta también a la equidad en el proceso del acceso al conocimiento y porque afecta también a la integridad académica. Entonces, como pongo aquí en la presentación, utilizar la inteligencia artificial de forma ética implica reconocer sus límites, evitar la dependencia crítica, proteger la privacidad y los derechos digitales y, por último, promover la equidad. ¿Por qué? Porque consiste en evitar que los sistemas reproduzcan desigualdades sociales, económicas o culturales. Por lo tanto, la universidad, como institución formadora de ciudadanía, debe liderar esta reflexión ética, integrando la responsabilidad como un criterio transversal en el diseño, en la implementación y en la evaluación de la tecnología educativa. Para alcanzar esto, existe la necesidad de desarrollar formación en ética, en inteligencia artificial para la docencia. ¿Por qué? Porque el profesorado universitario se encuentra en la primera línea de transformación digital. Sin embargo, muchas veces carece de formación específica en ética de inteligencia artificial y esto dificulta una integración crítica y responsable de esta herramienta en el aula.
de forma que se hace urgente diseñar programas de formación docente que aborden principios éticos aplicados a la inteligencia artificial, como puede ser hablar de justicia algorítmica, transparencia, explicabilidad, responsabilidad. También abordar casos prácticos y dilemas reales, es decir, análisis de situaciones donde el uso de la IA plantea conflictos éticos. Y por último, hablar de competencia digital crítica. No es solo saber usar la tecnología, sino dar un paso más, es comprender sus implicaciones sociales y sus implicaciones epistemológicas. Y esta formación no debe ser puntual ni opcional, sino debe ser parte estructural del desarrollo profesional docente. Y solo así se podrá garantizar una enseñanza que no sea solo innovadora, sino que también sea consciente y comprometida. Por último, vamos a abordar los problemas asociados al uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Y tenemos 4 grandes ámbitos. En primer lugar, el plagio académico y el uso honesto. Y es que la inteligencia artificial generativa ha multiplicado las posibilidades de producción automática de texto, código y contenido, como hemos visto. Y esto ha generado preocupaciones por el aumento del plagio académico y la pérdida de autoría intelectual. Y combatir este fenómeno requiere de, como vemos en la presentación, definir la evaluación, es decir, priorizar procesos reflexivos y creativos frente a productos que puedan ser replicables, fomentar la honestidad académica, es decir, educar en la autoría, la citación y el reconocimiento del trabajo propio, y por último, en utilizar herramientas de detección con criterio, sin caer en la vigilancia excesiva y en la criminalización del alumnado, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la clave está en formar para el uso ético, no solo en sancionar el uso indebido. El segundo gran ámbito son los sesgos y la discriminación algorítmica. En este sentido, los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos históricos y pueden contener sesgos de género, de raza, de clase o de cultura. Y también pueden ayudar a perpetuar y amplificar estos sesgos que tienen lugar en las decisiones educativas. Por ejemplo, sistemas de recomendación que excluyen perfiles minoritarios, algoritmos de evaluación que penalizan estilos cognitivos diversos o incluso modelos predictivos que refuerzan estereotipos. Y es que aquí la universidad debe garantizar que la inteligencia artificial utiliza en sus procesos mecanismos que sean diseñados con criterios de justicia algorítmica y favorezca esa inclusión. Es decir, la inclusión no puede ser solo una promesa, sino que debe ser una práctica. En tercer lugar, tenemos el impacto ambiental. Todos queremos dirigirnos hacia una inteligencia artificial, como se dice, un poco más verde. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial requiere grandes cantidades de energía y recursos computacionales. Y eso tiene un impacto ambiental significativo, que muchas veces se invisibiliza en el discurso tecnológico, en los discursos que tenemos de forma cotidiana. Entonces, promover una inteligencia artificial sostenible implica elegir modelos eficientes, fomentar la conciencia ecológica, impulsar políticas institucionales de sostenibilidad digital. Y aquí la universidad debe ser coherente. No puede formar en sostenibilidad mientras utiliza tecnologías que comprometen el equilibrio ecológico. Aquí hay que tirar y apelar a la coherencia. Por último, tenemos la regulación y la ciudadanía digital responsable. Aquí podemos decir que el uso de la inteligencia artificial en educación no puede depender únicamente de una iniciativa individual o institucional, sino que es necesario un marco normativo que garantice los derechos y que establezca las limitaciones y, por supuesto, que promueva buenas prácticas. Además, la formación en ciudadanía digital debe ser parte del currículum universitario. Es esencial que el alumno aprenda a convivir con la IA de forma crítica, a defender sus derechos digitales y a participar también en el debate público sobre tecnología y sociedad.
¿Por qué? Porque la universidad no solo forma profesionales, sino la universidad forma ciudadanos. Y en la era de la inteligencia artificial, esa ciudadanía debe ser digital, ética y activa, tal como hemos estado comentando a lo largo de toda la ponencia. Para acabar y a modo de conclusión, comentar un poco aquí la imagen que pongo en la presentación, y es que la inteligencia artificial en la educación superior no es solo un avance tecnológico, como estamos comentando, sino que es una oportunidad para replantear la enseñanza, el aprendizaje, la investigación e incluso la gestión universitaria, como hemos visto. Y su potencial puede democratizar el conocimiento y personalizar la educación, aunque también hemos visto que plantea grandes problemáticas y grandes riesgos, como son los riesgos éticos y de deshumanización. Para ello, la clave está en liderar su integración con conciencia, formando, como hemos dicho, docentes críticos, investigadores creativos y gestores inclusivos. Y por supuesto, la ética debe ser la que guíe y oriente todo este camino. ¿Por qué? Porque debe guiar y orientar un camino hacia una universidad más justa, más crítica y más humana, donde la inteligencia artificial sea un medio para la educación transformadora, pero no un fin en sí misma. Y con esto me despido y agradeceré vuestra atención y espero que la ponencia haya sido de vuestro interés. Un abrazo y muy buen día para todos y todas.